Al graduarse en el 2012, ella recibió la beca de interés público de posgrado de la Universidad de Loyola y simultáneamente fue cofundadora de esta clínica legal única basada en la comunidad, que lleva servicios de migración legal a través de educación en su clínica comunitaria del este de Los Ángeles. Démosle una bienvenida a la abogada. Marisa. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Lo aprecio mucho y pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Ya creo que es mi tercer año presentando en esta conferencia y siempre me da tanto gusto de tener el placer de platicar con ustedes. Así que voy a empezar con compartir mi presentación. Dame un momentito, por favor. Okay. Dame un momentito. Vamos a empezar aquí. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, gracias. Ok, como dijo Jorge, yo me llamo Marisa Montes, yo soy una abogada de inmigración y también soy la directora de la Clínica Jurídica de Inmigración de Loyola basado en Los Ángeles. El servicio que nosotros damos en nuestra clínica jurídica, nos enfocamos más que nada en los remedios inmigratorios humanitarios, pero también damos consultas gratuitas a la comunidad. Y al final de la presentación voy a compartir mi información por si tienen preguntas o quieren hacer una consulta con nosotros. Les recuerdo que es totalmente gratuita y confidencial. Son bienvenidos. Así que hoy voy a repasar estos temas. Primero, ¿cuáles son sus derechos legales como migrante? Retos por cuestiones de inmigración. Pasos que uno puede tomar para estar preparado en el evento que sí llega a tener contacto con inmigración. Y ejemplos de beneficios de inmigración que nosotros vemos muy común en la comunidad. ¿Okay? Para empezar, siempre me dicen, cuando hacemos las consultas, la gente me viene y me dice, abogada, ¿qué son mis derechos en el momento que pongo en contacto de inmigración? Siempre la primera cosa que deben de tener en mente es que deben de permanecer tranquilo y no huir si vienen en contacto con un agente de inmigración o con una policía. Porque si uno intenta huir, de hecho la policía o ICE lo puede usar en su contra para detenerlo. ¿Okay? Así que es muy importante que uno permanezca calmado. También es importante saber si un agente de inmigración se te acerca y más si viene a su casa, que usted no tiene que dejarlos entrar a su casa. Usted tiene el derecho de pedir que ellos te demuestren una orden de cateo o una orden de arresto, ¿ok? Porque si no tienen el orden de cateo, que ahorita voy a pasar en detalle, ellos no tienen el derecho de entrar a su casa sin su permiso. Así que es muy importante, si no tienen esa orden de cateo, no pueden entrar a la casa sin su permiso. También es muy importante saber que el acto de abrir la puerta se considera como permiso para entrar a su casa. Así que es muy importante, si llega la gente, pídeles que te den la orden de detención debajo de la puerta o que te la enseñen a través de una ventana. Esta es una copia de una orden de arresto de parte de inmigración. Y ahorita voy a repasar qué es la diferencia de una orden de arresto con una orden de cateo. Una orden de arresto es una orden básicamente para la detención de una persona. Así que la mayoría de las veces, diría 9 de 10 veces, cuando inmigración llega a su casa, ellos van a tener una orden de arresto y no una orden de cateo. ¿Okay? Un orden de arresto no le da permiso a inmigración entrar a su casa. Nada más les da la autoridad de detener a la persona que busca. ¿Ok? Algo que deben de considerar siempre es que si inmigración llega con una orden de arresto, obviamente no les tienes que dejar entrar, pero usualmente lo que vemos es que esperan afuera hasta que la persona salga de su casa o que los llega a perseguir hasta que vayan al trabajo, a la escuela, ¿verdad? También es una conversación que debe de tener con su familia. En el evento que llega con una orden de arresto, si quieren entregar a la persona. Sé que es algo muy difícil en que uno no quiere pensar,
pero la cosa es que el riesgo es que si no dejes que detengan a esa persona y entran a su casa y hay otra gente indocumentada, estás poniendo el resto de la familia al riesgo a ser detenido. Una orden de cateo, para que vean la diferencia, es básicamente una orden que permite que el agente de inmigración entre a su casa. Y usualmente es para hacer detenciones de personas. Pero para tener un orden de cateo tiene que ser firmado por un juez. Y como les comenté, la mayoría de las veces, 9 de 10, inmigración no va a tener el orden de cateo, nomás va a tener el orden de arresto. Okay. ¿Y cuáles son, en un caso de si tiene, si sí llega a ser detenido por inmigración, recuerda que tienes el derecho de exigir hablar con un abogado. Okay, la diferencia es que sí tienes ese derecho, pero el abogado no tiene que ser al costo del gobierno. Uno lo tiene que proveer por sí mismo. Así que es muy importante, y cuando hablamos de la preparación en el evento que es contactado con inmigración, que tengan el número de un abogado que confíen en a mano en el evento que sí son detenidos. Recuerden que también tienen el derecho de mantenerse callado. El agente te va a preguntar de dónde eres, dónde naciste, si estás aquí indocumentado. No tienes que contestar ninguna de sus preguntas. Y más si no tiene un abogado presente. Y también recuerde que no tiene que firmar nada. Lo que pasa muy seguidamente que yo veo es que después que una persona es detenido por inmigración los, pues básicamente te dice, yo sé que te quieres salir de aquí pronto, yo puedo hacer eso y que no te detengan y que no te ponen en un centro de detención, nada más me firmes aquí. Y usualmente lo que es una deportación voluntaria. Así que es muy importante si un agente de inmigración te pide firmar un documento y más que es un documento que no entiendes, por favor, no lo firme. Lo que pasa si, por ejemplo, ya mencionamos que estás haciendo en tu hogar, también esas mismas reglas se aplican cuando estás en una situación de trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te llegan a detener en la calle, ¿verdad? O si sí llegan a entrar a tu trabajo. Primero tienes que preguntar si usted está siendo detenido. Y si la gente te dice no te estoy deteniendo, se puede ir, ¿ok? Y si dice la gente sí te estoy deteniendo, de nuevo, exiges hablar con un abogado, es muy importante que afirme su derecho de mantenerse callado y de nuevo no firme nada. Mucha gente después que son detenidas, la familia siempre se preocupa, pues no los puedo contactar, no sé dónde inmigración los lleva. Usualmente después de una detención toma alrededor de 24 horas que completen el proceso que se dice en inglés, the booking process, en un centro de detención local para luego moverlos a un centro de detención permanente. Aquí es el sitio de internet donde puedes buscar a tu familiar en el evento que son detenidos. Usualmente piden el nombre del individuo, la fecha de nacimiento y el número A, si lo llegan a tener. El número A es un número que inmigración usa para identificarte. Si ya has estado en procedimientos de deportación o tienes tu residencia, por decir, ya tienes ese número A. Pero si no, si eres un documentado, usualmente no has tenido contacto con inmigración, al momento de ser detenido, te van a dar ese número. Luego, lo que quería repasar rápidamente son unos retos de cuestiones de inmigración que nos preguntan seguidamente en la comunidad sobre la educación y servicios médicos. Es muy importante que uno sepa, porque la gente a veces se preocupa, pues yo no tengo la capacidad de mandar mi hijo a una escuela privada, podría mandarlos a una escuela pública. Sí, la ley requiere que las escuelas escriban a todos los niños elegibles independiente de estatus de inmigración. Así que si su hijo está indocumentado, ellos tienen el derecho de estar todavía inscritos en escuelas públicas. También es la misma situación si usted está indocumentado y su hijo tiene estatus legal como ciudadano. De nuevo, el niño tiene el derecho de ser inscrito en la escuela pública.
También usualmente me preguntan muchos estudiantes indocumentados, usualmente esos que se llaman DACA, o que tienen DACA, cómo es que pueden pagar por la universidad. Es muy importante saber que desafortunadamente tener DACA no siempre te va a dar acceso a ayuda económica para pagar la escuela. Pero uno debe de saber que sí hay muchas becas privadas y también hay ciertos derechos y más para estudiantes en California para que reciben asistencia para pagar pagar el costo de la escuela o por lo menos calificar para costos reducidos, ¿ok? Les recomiendo si hay estudiantes de DACA que están planeando ir a la universidad o si ya están en la universidad, que por favor hablen con la consejería de la escuela. También muchas universidades ya tienen centros específicamente para estudiantes indocumentados en donde te pueden ayudar a navegar la situación financiera de la universidad. Okay. También me preguntan mucho y más con el tema del public charge o cargo público sobre servicios médicos. Es muy importante saber que en California niños menores de 19 años son elegibles para recibir beneficios completos de medical independiente de sus estatus de inmigración y que nada más tienen que cumplir obviamente con requisitos de ingreso. También medical puede incluir atención médica, exámenes de vista, atención dental y etc. Así que aquí en California sé que hay gente de otros estados y sé que hay gente de otros estados que no puedo hablar sobre los derecho médico de esos estados, pero por lo menos deben saber que aquí en California niños menores de 19 años sí califican por este tipo de aseguranza a través del estado. También la gente siempre me pregunta, pues yo soy adulta, pero soy indocumentada, califico por servicios médicos. Para inmigrantes indocumentados sí pueden accesar asistencia pública a través de medical, pero es limitado, ¿ok? Es muy importante saber que esto nada más va a incluir servicios de emergencia. Si eres indocumentado y tienes que ir, por ejemplo, nada más porque te enfermaste y quieres hablar con un doctor, eso no vas a calificar por medical, pero si, por ejemplo, necesitas una cirugía emergente o te tienen que admitir a la sala de emergencia o si estás embarazada, medical sí cubre eso. ¿Ok? Sobre la ley del cargo público, la inmigración ahora va a empezar a poner este tipo de reto en nada más ciertos tipos de aplicaciones. Más que nada, donde vamos a ver la barrera de cargo público va a ser en las aplicaciones familiares, como por ejemplo, yo soy un padre que ya tiene un hijo de 21 años y mi hijo de 21 años quiere pedir conmigo. Ahora tenemos que también comprobar que no vas a hacer un cargo público sobre el gobierno cuando uno mete ese tipo de petición. Es muy importante saber que esta barrera no aplica a los remedios humanitarios y migratorios. Por ejemplo, visa U si eres víctima de crimen o si estás pidiendo la cancelación de deportación en frente de un juez de migración, etc. ¿Ok? Alguien que recibió más de un beneficio durante cualquier periodo de 3 años puede ser considerado un cargo público, pero es muy importante saber que nada más ciertos beneficios se van a poder contar. ¿Okay? Beneficios que pueden considerar y que quiero que... Lo que también tenemos que ser claro es que esto nada más aplica a usted si usted es el que está recibiendo el beneficio público, no sus hijos o un familiar, ¿verdad? Así, pero puede incluir Medicaid. Es muy importante saber que Medicaid es diferente que Medi-Cal, ¿ok? Si usted recibe Medicaid, puede ser considerado un cargo público, pero la cosa es que la mayoría de gente indocumentada no califica para empezar con Medicaid. Estampillas de comida también.
Pero de nuevo, eso es solamente si usted es el que se está el beneficiante y no su hijo, que es ciudadano, otro familiar. Section 8 housing también puede ser considerado, y asistencia monetaria. Okay. Creo que me están mandando mensajitos, no sé, porque sí veo que me sale una luz, pero al final voy a intentar, como mencionó Jorge, contestar todas sus preguntas, ¿ok? Beneficios que no se pueden considerar cargos públicos, como dije, beneficios recibidos por familiares del aplicante. Mucha gente me dice, ¿sabes qué, Marisa? Yo ni quiero aplicar por beneficios públicos a través de mi hijo por esta razón. No se preocupen, eso no los va a perjudicar en el futuro, ¿ok? Y es muy importante, y les digo a mis clientes a cada rato, su hijo como ciudadano tiene derecho a estos beneficios públicos y lo debe de tomar ventaja de ellos. Medicaid recibido por alguien menor de 21 años o alguien embarazada, y Medi-Cal, que es la versión de California, o emergencia, de emergencia o WIC, tampoco va a ser considerada, ¿ok? Y también ayuda financiera para la escuela, para los estudiantes de DACA, eso tampoco va a ser considerado en un cargo público, ¿ok? Ahora voy a hablar un poco sobre la preparación familiar, así que ya hablamos sobre tus derechos cuando vienes en contacto de la inmigración. Ahora nada más voy a hablar sobre la importancia en el evento que sí son detenidos por inmigración, cómo es que uno puede preparar a su familia para ese evento, ¿verdad? Es muy importante que uno haga esto. De nuevo, sé que es muy difícil tener estos tipos de conversaciones o pensar en que esto pueda llegar a pasar, pero desafortunadamente sí pasa. Y varias veces cuando la gente son detenidas, causa pues instabilidad en la familia, ¿verdad? Y a veces puede causar más problemas y por eso uno debe de estar bien organizado, ¿verdad? Primero, deben de tener toda la información escolar de sus hijos y también tenga una lista de contactos de emergencia que está disponible en la escuela o que sus hijos sepan de él en el evento que tienen que ser recogidos por alguien más que ustedes, ¿verdad? Memorízase, por favor, números telefónicos importantes y más si usted cree que está en riesgo de ser detenido por inmigración. Porque cuando uno es detenido por inmigración, obviamente te quitan todos tus pertenencias personales, incluyendo tu celular. Así que es muy importante que tengas estos números de teléfonos memorizados para poder contactarte ya con tu familiar ya cuando te dan permiso de hacer una llamada. También es muy importante que tengas todos tus documentos de identidad para usted y para su familia y para sus hijos organizados y accesibles. Así que actas de nacimiento, pasaportes, comprobantes de vacunas. También si necesitan, por ejemplo, acceso médico, el número del doctor, información sobre medicinas que tienen que tomar y etc. Okay. Es también que deben de tener una conversación sobre quién puede ser el cuidador de sus hijos en el evento que son detenidos, ¿verdad? De nuevo, sé que mucha gente no quiere tener este tipo de conversaciones con su familia, pero es muy importante que los tengan y que designen a alguien que tiene ya estatus legal, siendo ciudadano o residente, que puede básicamente ser como la tutela de los niños en su ausencia. También debe de nombrar a esta persona en los contactos de emergencia y debe de haber una forma y también pues algo que pueden hacer también al tener la mano es en el evento que sí piensan que pueden ser detenidos, ya tener la forma preparada de la corte local, estatal, para que ya sea en el evento que sí tienen que hacer un procedimiento legal para que queden como la tutela de sus hijos. Okay. Lo importante que yo le digo a la gente es que mucha gente, y más ahorita debajo de la administración de Trump, tienen mucho miedo. Y yo entiendo eso totalmente. Pero por eso es muy, muy importante que uno se informe de sus derechos y también se informe si califica por un tipo de alivio migratorio. Mucha gente que me viene a ver la comunidad vienen obviamente espantados
Pero a veces cuando tenemos las consultas nos damos cuenta que de hecho tienen una forma de permanecerse aquí. Así que es muy importante pues informarse sobre sus derechos y sus opciones legales. De nuevo, como ya les había dicho, es muy importante que tengan sus documentos de identidad o documentos legales. Por ejemplo, si ya metiste una petición familiar o una petición una petición familiar en el pasado, o si tiene récord criminal, cuando consulte con un abogado es muy importante que tenga estos documentos cuando viene a su consulta. Ahí también, como les dije, es muy importante nada más tenerlos a mano en el evento que sí son detenidos. Y también, pues, cuando uno hace su consulta, usualmente nosotros después les preguntamos preguntas sobre su experiencia, o a lo mejor puede ser que su historia personal, y más por los remedios humanitarios, puede hacerlo elegible para un tipo de ayuda migratoria. Ahora nada más quiero pasar los beneficios comunes que yo veo en la comunidad. Usualmente mucha gente me viene y me dice, ay, abogada, lo más común que pues, obviamente escuchamos es sobre las peticiones familiares, pero es muy importante que saber que hay otros beneficios que a lo mejor uno puede calificar por. Por ejemplo, lo que veo muy seguido es algo que se llama la visa U y la visa T. La visa U es específicamente para víctimas de crimen que han cooperado en la investigación. Esto también incluye situaciones que a lo mejor el Departamento de Niños y Familias fue involucrado. Por ejemplo, si usted es una sobreviviente de violencia donde reportó el crimen, puede calificar para este tipo de visa. ¿Okay? También víctimas de trata. Mucha gente cuando pensamos en trata, pensamos en trata sexual, ¿verdad? Pero la realidad es que la forma de trata más común es la trata laboral. Y desafortunadamente la gente indocumentada muy seguidamente se caen en situaciones de trata sin darse cuenta. Así que usted, si ha trabajado y le ha amenazado a su empleador, le ha quitado sus documentos o no le han pagado, puede ser que a lo mejor califique por una visa T. Si usted se ha encontrado en esta situación, por favor, hablen con un abogado. SIJS, que en inglés es el Special Immigrant Juvenile Status, o estatus especial inmigrante juvenil, es un tipo de alivio para un menor de edad, 21 años, que ha sido abusado, abandonado o descuidado por uno o los dos padres. ¿Okay? Así que, por ejemplo, si usted es padre de un hijo, pues un menor de 21 años que es indocumentado y su pareja ha fallecido, puede ser que a lo mejor califica por este remedio a través, por ejemplo, de abandono a través de muerte, ¿verdad? Así que si usted cree que su hijo puede calificar por este tipo de remedio, de nuevo, es muy importante que consulten con un abogado. También la cancelación de deportación es uno que muchos me preguntan y más en este congreso. La cancelación de deportación tienes que demostrar lo siguiente, que has estado presente en los Estados Unidos por lo menos 10 años, ¿ok? Ha llegado la gente me dice, no, pues mi hijo tiene hemofilia o mi hijo tiene otro tipo de situación médica, pero ha estado aquí indocumentado por 3 años. Usted no va a poder aplicar por la cancelación de deportación hasta que ya cumple 10 años presente en los Estados Unidos. También tienes que demostrar que eres una persona de buen carácter moral y que no ha sido encontrado culpable de ciertos delitos. Así que si ha sido detenido por la policía o tiene un delito criminal, puede ser un reto en obtener este tipo de remedio. Pero es muy importante de nuevo que uno aconseje con un abogado para ver si pueden obtener este remedio. Y últimamente tienes que demostrar para obtener este beneficio que su deportación causaría daño excepcional y extremadamente inusual a un hijo, esposo que es o padre que es residente o ciudadano. Usualmente este elemento uno lo comprueba por demostrar, por ejemplo, una situación médica que requiere que el migrante buscando este tipo de remedio
permanezca en los Estados Unidos para el beneficio de un ciudadano residente, hijo, esposo o padre, ¿verdad? Pero también algo que es muy, muy importante de este tipo de remedio es que para obtener este remedio uno tiene que estar en procedimientos de deportación, ¿ok? Así que enfrente de un juez. No es un remedio que uno puede activamente aplicar por ellos mismos, ¿ok? Ya tienes que estar, por ejemplo, ser detenido por inmigración y luego puesto en procedimientos, o ha tenido otro tipo de remedio legal que le negaron de inmigratorio y cae en procedimientos de deportación, ¿ok? La cosa que también es muy importante de saber esto es que si usted llega a ser detenido por inmigración, ¿ok? Usualmente entre 10 días tienes tu primer juicio, ¿verdad? Pero debe de estar al tanto que a lo mejor este puede ser una forma de alivio que puede calificar por. ¿Ok? También nada más quería dar update sobre DACA, porque sé que mucha gente tiene preguntas. Así que ha habido cambios de nuevo a DACA, aunque la Corte Suprema dijo que la administración de Trump tenía que respetar el programa. De nuevo, Trump lo ha limitado, ¿verdad? Así que para empezar, aplicaciones iniciales no serán aceptadas. Así que si usted no tiene DACA ahorita, o nunca, debo decir, nunca ha aplicado por DACA, desafortunadamente, al momento no vas a poder meter una aplicación. Nada más es para gente que ya ha sido parte del programa. Sí hay la oportunidad de viajar, pero va a ser nada más concedida por el gobierno debajo de circunstancias extremas. Así que, por ejemplo, tienes que viajar fuera del país para una cirugía, ¿verdad? O tienes que viajar fuera del país porque estás cooperando con el gobierno estadounidense en una investigación. Esos son los ejemplos, pues, circunstancias extremas en donde vas a poder viajar con DACA. También ya limitaron el permiso del trabajo, que antes era válido por 2 años, nada más es válido por 1 año. Y también el gobierno, porque antes lo que podíamos hacer es renovar, por ejemplo, 6, 7 meses de anticipación que se expire. Pero ahora el gobierno no va a aceptar renovaciones si tienes más de 5 meses antes de expiración. ¿Okay? Si ustedes tienen DACA y quieren renovar su DACA y necesitan ayuda legal, nosotros hacemos eso y también con mucho gusto les podemos asistir. ¿Ok? Así que eso es la final de la presentación y ahorita voy a tomar unas preguntitas. A lo mejor como no he tomado nota, a lo mejor le pregunto a alguien en el equipo. No sé, Jorge, si has visto los mensajes. Pero al fin, esta es nuestra información de donde nosotros hacemos consultas gratuitas. Usualmente en tiempos que no son de COVID, nosotros nos vamos y hacemos consultas en persona en Dolores Mission y Homeboy Industries aquí en Boyle Heights, en el este de Los Ángeles. Pero ahorita sí estamos haciendo consultas a través del teléfono. Así que con mucho gusto puede marcar a cualquiera de las dos organizaciones o aquí a nuestro número principal y le damos cita para una consulta. Okay, pues muchas gracias. Voy a parar de stop sharing screen para ver si puedo contestar unas preguntitas. ¿Se les parece? ¿Sí? Ok. The chat is, perdón. Tenemos 2 preguntas, Marisa. Ok. La primera es, ¿se puede someter la solicitud, la aplicación para los hijos de la forma 245I? Sí, se puede meter. Sí, si uno por el lado, ok, pues voy a empezar desde el principio. La 245I es un tipo de protección, ¿verdad? Que fue creada durante la era de Clinton, que básicamente si metiste una solicitud familiar antes del abril 15 del 2001, usted no tiene que salir de su país para hacer el procedimiento de la visa familiar, porque se llama consular processing en inglés, ¿verdad? Todo lo que tienes que hacer, puedes hacer el trámite entre los Estados Unidos y pagas una multa de $1,000. Esa ley todavía es vigente y uno lo puede aplicar de hecho, nosotros a veces sí hacemos aplicaciones familiares que tienen la protección de la 245I. Sí.
Otra pregunta que recibimos es, como padre de un niño con hemofilia, ¿entramos en la ley de cancelación de deportación? Sí, la condición médica de hemofilia llega al nivel de daño extremo, ¿verdad? Que tiene uno que comprobar para obtener ese remedio inmigratorio. Pero tiene que recordar que por lo menos ha tenido que estar presente en los Estados, usted, como la persona aplicando por este remedio, ha estado presente en los Estados Unidos indocumentado por 10 años, por lo menos 10 años, ¿ok? Y también es muy importante que si usted, que uno consulte con un abogado para ver si puede obtener ese remedio y más si a lo mejor tiene ciertas barreras criminales o ha sido detenido o encontrado culpable de algo criminal. Por favor, consulte a un abogado para ver si lo pueden obtener. Pero sí, sí calificaría. Muchas gracias. Otra pregunta que recibimos es, como maestra, ¿cómo puedo aportar en mi salón la integración de la preparación familiar? Muy buena pregunta y de veras creo que es muy importante que si las escuelas pueden tomar este deber o las maestras para informar a la comunidad sería excelente, ¿verdad? Con mucho gusto yo puedo compartir ya mi presentación que hicimos ahorita, ya se la había mandado a Michelle, pero esa es información que se puede dar a los padres, más sabiendo sus derechos cuando vienen en contacto de inmigración. Y también la importancia de la preparación familiar. Lo que yo recomiendo, hay una organización aquí en Los Ángeles que se llama BetCETIC, no sé dónde eres maestra, pero si estás aquí en Los Ángeles, la organización BetCETIC sí hace talleres de preparación familiar. Así que recomiendo que los contactes a ellos a ver si pueden aportar pues ayuda a su escuela. Otra persona nos pregunta, si inmigración me detuvo al ingresar ilegalmente con una ID falso, ¿puedo calificar para la cancelación de la deportación? Depende. Esas son muchas de las preguntas, a veces los, ¿cómo se dice? Como uno contesta ahorita, porque no sé todos los detalles de su caso. Así que depende qué fue la barrera inmigratoria que a lo mejor te dieron, porque hay diferentes por usar documentos falsos. Reclamo, por ejemplo, reclamo a ciudadanía puede ser una barra muy difícil de que te la perdona, pero puede ser diferente que nada más que dicen en inglés misrepresentation. Lo que recomiendo es que por favor vengan y hagan una consulta con nosotros o con un abogado, y que también recomiendo es que se hagan las huellas digitales de la FBI, porque esas huellas van a determinar o demostrar qué es del cargo o la barrera inmigratoria que te puso el gobierno al momento de ser detenido. Pero todo depende. Sí. Alguien pregunta, aunque ya sé la respuesta, que si tienen alguna oficina en Michigan. No, desafortunadamente nosotros no. Como dije, no, yo estoy basada en California, en Los Ángeles. Somos parte de una facultad de Derecho, pero recomiendo si puede buscar organizaciones en su área, deben de haber. No sé cuáles serían en Michigan, pero creo que deben de existir, o a lo mejor hasta propias clínicas jurídicas de las universidades locales de allí. Para los que no pudieron escuchar al principio de la presentación, queremos informar que esta presentación ha sido grabada y podrán tener acceso a ella. Primero va a ser sometida a un proceso de editarla para que todo sea perfectamente privado, y posteriormente podrán accesar en los websites de Familia de Sangre o de los chapters. Ya no tenemos más preguntas. Yo quiero hacer un comentario, Marisa. Realmente te felicito porque el trabajo que estás haciendo es súper valioso para nuestra comunidad en una época tan difícil, con tantos obstáculos y dificultades, donde parece que no hubiera opciones, pero existe. Si uno se aconseja con un abogado, si acude, siempre es posible que haya opciones.
Agradecemos a todos los que han estado con nosotros en esta sesión. Siempre pensamos que no es cuestión de poder hablar con todo mundo, pero si logramos alcanzar a una sola persona para la cual esta información sea importante, puede ser que haya una vida que vaya mejor por el acceso a esta información. Muchas gracias de verdad, Marisa. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer y como cada año, siempre me da gusto estar aquí con ustedes. Tenemos una última pregunta. Esta nos la mandaron en inglés. Dice que hicieron la solicitud para la visa y recibieron todo y mandaron todo lo que les pidieron, pero que quiere hacer sus huellas digitales y todavía no he escuchado de migración al respecto. Sí, la cosa con la visa U es que sí es un proceso que se tarda mucho. Se tarda alrededor de 4 años que te den una respuesta si van a aprobar tu aplicación. Así que sí, sé que es algo muy frustrante, pero siempre le digo a mis clientes, por favor, nada más tengan paciencia. Desafortunadamente, no hay nada que nosotros como abogados podemos hacer para hacer el proceso más rápido. Es el deseo del gobierno. Pero sí tarda alrededor de 4 años, pero por lo menos tienes, qué bueno que tienes algo que, en el evento que si, por ejemplo, eres detenido por inmigración, comprobante que ya tienes algo pendiente. ¿Hay alguna manera de que los miembros de nuestra comunidad se puedan comunicar con usted para alguna pregunta en el futuro? Sí, así que voy a ponerle en el chat, pues ustedes ya tienen mi PowerPoint, como dije, allí tengo la información de nuestras oficinas. Lo que recomiendo es que vengan a hacer una consulta. Les digo, es completamente gratuita y es confidencial. Y puedes tener la oportunidad de sentarse conmigo, o pues no sentarse porque no nos podemos ver, pero hablar por teléfono conmigo o uno de mis abogados, que todos son excelentes y con mucho gusto le hacemos la consulta y le hacemos cualquier preguntas que tengan. Así que el número de nuestra oficina para hacer la cita es el 213, dame un momentito, también lo voy a mandar en el chat. 252 7409. Sí. Y también pueden enviar correo a Michelle Kim y Michelle puede comunicarse con la abogada Marisa en el futuro. Sí. Mucho gusto. Pues una vez más, gracias a todos por asistir a esta sesión. Gracias a Marisa por apoyarnos y estar con nosotros. Es una labor muy noble la que hace usted y se le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Ha sido un placer y buena suerte a todos. Les recordamos que la próxima sesión va a comenzar en aproximadamente 15 minutos. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.